Hola chicos, aquí les traigo el fanfic. Bueno, primero los saludos. Un saludo Vendor VD a Ángel Delgado, a Error Sans y a Isei Gremor. Y bueno amigo Vendor VD, pudiese asustar a mi Anjo a Fplayit. Y una pregunta Isei Gremor, ¿y cómo te tratarías XD? Tú ya sabes XD. Bueno, vamos con el fic. Chapter 9. Entrenamiento. Capítulo 9. Entrenamiento. Dojo de Shingen Ryu. Tú eres mi abuelo. Pregunté exaltado. Sí, no te lo acabo de decir, decía despreocupadamente. Pero, ¿dónde había estado todo este tiempo? Pregunté dudoso y eufórico. Y si tú no lo recuerdas, pero yo te conocí cuando eras un bebé, dijo mi abuelo sonriendo. ¿En serio? Pregunté. Sí, en ese entonces solo tenías 1 año, tal vez no lo recuerdes, decía mi abuelo. Tu padre y madre te querían mucho, estoy seguro de eso, decía mi abuelo sonriendo. Sí, lo sé, dije con voz temblorosa, estaba aguantando este sentimiento, por alguna razón tenía ganas de llorar. ¿Y cómo está Tanin? Dijo mi abuelo despreocupadamente. Osan. ¿El qué tiene que ver con esto? Pregunté exaltado. Nada, pero me enteré de que él te ha estado cuidando todo el tiempo, dijo sonriendo. Sí es verdad, pero ¿cómo te enteraste de eso? Pregunté gritando. Tengo mis contactos, dijo mi abuelo mientras miraba hacia un lado. Ah, ya veo, pero, mi padre y madre murieron hace 11 años, ¿dónde estuviste todo ese tiempo? Pregunté mientras me ponía de pie. ¿11 años? ¿Y estás consciente de que los años para un demonio no son los mismos para los humanos, verdad? Mire a mi abuelo con duda. ¿Eso es verdad? Mi abuelo asintió con la cabeza. Ya se me hacía extraño que todo sea tan diferente a como lo recordaba. Dije mientras ponía mis manos en mi cabeza. Pero, después de enterarme de la muerte de tus padres, estuve durante un tiempo en inframundo, creo que fue hasta que cumpliste 10 años, después vine al mundo humano, decía mientras tomaba una taza de té. ¿Cuándo cumplí 10 años? Pero si los años para los humanos, no son los mismos para los humanos, eso significa, mi abuelo asintió con la cabeza. Llevo un buen rato en este mundo, decía sonriendo. Ya veo, pero dejando de lado los temas familiares, intente cambiar de tema. ¿Para qué me has llamado aquí? Pregunté señalándolo con la mano. Oh, es verdad, Issei-chan, podrías volver a hacer lo de hace un momento, dijo mi abuelo mientras se ponía de pie. ¿Lo de hace un momento? ¿Te refieres a? Empecé a expulsar el aura de mi cuerpo, como quería impresionar a mi aparente abuelo. Esta vez le puse empeño y expulsé aún más. Muy bien, Issei-chan, eso es mejor que hace un momento, muy bueno, pero, mi abuelo comenzó a expulsar su aura de manera brusca, era simplemente aún más intimidante e importante que hace rato, esta vez daba miedo. Aún te falta mucho por recorrer, decía mientras expulsaba su aura y sonreía. Está bien, me rindo, dejé de expulsar mi aura y mi abuelo también dejó de hacerlo. ¿Para qué querías que hiciera eso? Dije mientras me sentaba. Por nada, veo que tu padre te entrenó bien, decía mi abuelo sentándose. Issei-chan, la razón por la que mandé a llamarte es, no lo deje terminar. Es cierto, tengo una duda, ¿cómo es que conoces a Hikari-chan? Mi abuelo me miró con duda. ¿Cómo la conocí? Pues ella es mi discípula, me quedé en shock. Perdón, ¿qué dijiste? Dije mientras fingía limpiarme los oídos. Que ella es mi discípula, dijo sonriendo. ¿Puedes explicarme cómo mierda pasó eso? Dije exaltado. ¿Cómo? No lo sé, ella llegó a mí hace unos meses y me pidió que le enseñara, también, no lo deje terminar. ¿Estás diciéndome que Hikari-chan también es un demonio? Mi abuelo asintió con la cabeza. No puedo creerlo, dije mientras miraba el techo. ¿Pasa algo? Preguntó mi abuelo. Nada, perdón, continúa. Justo cuando pensé que había conseguido una amiga humana, pensé mientras miraba el suelo. Es cierto, te llamé hoy para entrenarte. Lo miré con duda. Me enteré de que te enfrentaras a Phoenix. Lo miré con desprecio. ¿Cómo sabes eso? Mi abuelo sonrió. Contactos, dijo con el pulgar arriba. Ya veo, pero entonces, ¿a qué te refieres con entrenarme? Mi abuelo me miró seriamente. Hasta ahora, tu padre te enseñó todo lo que él sabía, él no pudo terminar su entrenamiento por completo, porque se enteró de que nacerías, por esa razón decidió alejarse de todo junto a tu madre, para poder vivir felices, dijo mi abuelo sonriendo. Ya veo, no lo sabía, dije riendo. Por eso, te enseñaré cómo poder hacer esto de nueva cuenta. Mi abuelo comenzó a emanar esa intimidante aura. Tranquilízate por favor, dije mientras movía mis manos. Está bien, mi abuelo dejó de expulsar su aura. Bueno, abuelo, quiero preguntarte de la nada el guantelete de Draiga apareció en mi brazo izquierdo. Draiga. ¿Qué pasa? Dije mirando el guantelete. Issei-chan, eso es, dijo mi abuelo un poco nervioso. Socio, la voz de Drake sonaba un poco extraña. ¿Qué pasa, Draiga? Pregunté mientras miraba el guantelete. Socio, ¿con quién estás? Desde hace rato me ha estado incomodando esa aura, decía Drake.
¿Con quién? Pues es mi abuelo, dije mirando la joya. Ya veo, pero ¿quién es tu abuelo? Preguntó Drake con un tono de voz nervioso. ¿Quién es? No lo sé, se llama Atsue Youdo. Después de terminar, hubo un breve momento de silencio. Lo sabía. Exclamó Drake. ¿Qué pasa, Drake? ¿Qué sabías? Pregunté mientras alejaba el guantelete. Atsue, ¿cuánto tiempo? Dijo Drake. Mire a mi abuelo, y este parecía estar muy nervioso, estaba desviando la mirada cada vez que intentaba verlo. Abuelo, ¿cómo es que Drake te conoce? Pregunté mientras lo miraba con desprecio. Bueno, Issei-chan, eso es, mi abuelo no terminó. ¿Qué esperas?, le dije seriamente. Atsue, aún no le has dicho nada, dijo Drake serio. SHHHH. No hables, Drake, decía mi abuelo mientras miraba el guantelete. Abuelo, dime qué mierda está pasando. Dije mientras me ponía de pie. Bueno, Issei, lo que pasa es, otra vez mi abuelo no terminó. Socio, Atsue, tu abuelo, es uno de mis anteriores poseedores, dijo Drake con un tono despreocupado. Oh, ya veo, espera. ¿Qué? Dije mientras señalaba a mi abuelo, él es un de tus anteriores poseedores. Pregunté mientras movía mi brazo. Sí, Atsue fue uno de mis primeros poseedores, ¿qué recuerdos? Dijo Drake. Abuelo, lo que dice Drake es verdad. Pregunté mirándolo seriamente. Sí, perdón por no haberlo dicho, dijo mi abuelo sonriendo. Ah, ya veo, pero cuando pasó esto, pregunté mirando el guantelete. Esto pasó. Espera. Mi abuelo interrumpió a Drake, y yo se lo diré, tú mientras tanto ver a dormir. Está bien, hablamos después, socio. El guantelete desapareció de mi brazo. Y bien, dije mientras me cruzaba de brazos. Bueno, ¿recuerdas cuando dije que después de enterarme de la muerte de tus padres, estuve un tiempo en el inframundo? Asentí con la cabeza. Bueno, fue debido a Drake, por esa razón estuve en el inframundo un tiempo, dijo mientras tomaba té. Está bien, entiendo, pero Drake cambia de poseedor cada vez que este muere, ¿verdad? La joya apareció en mi mano izquierda. Así es, dijo Drake. Entonces, ¿cómo es que sigues con vida? Dije mirándolo con una mirada acusadora. Bueno, eso es, mi abuelo no terminó. Para ser honesto, socio, no, yo mismo lo sé, mire sorprendido mi brazo. ¿Cómo que no sabes? Pregunté mientras acercaba mi brazo. Sí, es decir, un día de la nada, simplemente cambié de poseedor, mire a mi abuelo. ¿Es verdad? Mi abuelo asintió. Sí, justo después de que eso, vine al mundo humano, ni yo mismo sé cómo pasó esto, y como puedes ver, Drake terminó contigo, esto sin duda es el destino, me crucé de brazos. Pero Drake, estaba con un chico antes de llegar a mí, ¿verdad? Pregunté mirando la joya. Sí, después de Atsue, hubo varios, la mayoría de esos tontos morían al pelear contra el blanco o se volvían locos. ¿El blanco? ¿Hablas del Vanishing Dragon? Pregunté nervioso. Sí, ese mismo. Pero, ¿volverse locos? ¿A qué te refieres? Pregunté mirando a mi abuelo. Juggernaut Drive, en cuanto escuché el nombre, se me erizó la piel. ¿Juggernaut Drive? Pregunté mientras tragaba saliva. Sí. Pero, durante mis años, poseyendo a Drake nunca activé esa forma, dijo mi abuelo con un tono despreocupado. Es verdad, activaste un modo incluso más peligroso. SHHHHHH. No digas nada, Drake. Mi abuelo trataba de callar a Drake. Abuelo, ¿a qué se refiere? Pregunté mirándolo seriamente. Ah, bueno, mi abuelo empezó a mover sus manos. Atsue, no me digas que aún no le dices. No, por eso apreciaría que guardaras silencio, al menos por un tiempo, dijo mi abuelo nervioso. Ya veo, si tú lo pides, entonces no hay remedio, pero si es una emergencia le contaré todo a mi socio. Mi abuelo asintió con la cabeza. ¿Pero de qué están hablando? Pregunté nervioso. Issei-chan, estás aquí para aprender a dominar ese modo, me puse nervioso. ¿Ese modo? ¿Te refieres al modo incluso más peligroso que la Juggernaut Drive? Mi abuelo asintió con la cabeza. ¿Por qué piensas que poder hacerlo? Pregunté nervioso. Por supuesto, porque eres mi nieto, dijo sonriendo. Está bien, pero ¿en qué consiste? Pregunté. Issei-chan, escucha con atención, trague saliva. ¿Qué pasa? Pregunté nervioso. Issei-chan, nosotros la familia Youdo siempre hemos estado en contacto con los dragones, dijo mi abuelo con cara seria. Me quedé en shock, quise preguntar algo, pero no podía, así que solo asentí con la cabeza y con señas le indiqué a mi abuelo que continuara.
La familia Youdo lleva siglos conviviendo con dragones, esto comenzó con mi abuelo, él fue el primero en interactuar con dragones, dijo seriamente. Después de eso, mi abuelo le heredó la costumbre de interactuar con dragones a mi padre, él me la heredó a mí y yo intenté heredarla a tu padre, aunque fue a medias, él te enseñó todo lo que pudo, pero ahora es el momento de que heredes completamente el conocimiento de la familia Youdo. Tragué saliva y me puse muy nervioso. ¿Lo que significa? Dije con voz temblorosa. Personalmente tenía miedo de lo que mi abuelo iría a decir, pero en ese momento recordé las palabras de mi padre: debes plantear bien tus pies, solo escoge bien dónde plantearlos. En ese momento me llené de confianza. Está bien, abuelo, he decidido plantar mis pies aquí, e iré hasta el final. Mi abuelo sonrió. Tienes la misma fuerte voluntad de tu padre, dijo con una mirada nostálgica. ¿Entonces? Pregunté confiado. Voy a enseñarte el Mdokar. Y en cuanto mi abuelo terminó la palabra sentí algo. Era una especie de sentimiento de nostalgia. Yo conozco esa palabra, pero no lo recuerdo. El problema era que a pesar de recordar tal palabra, no tenía idea de lo que se refería mi abuelo. Miré a mi abuelo seriamente y este no parecía estar bromeando. ¿Mdokari? Pregunté con voz temblorosa. Sí, es el modo del que estaba hablando, dijo serio. Pero, ¿de qué se trata? Este extraño sentimiento aún seguía inquietándome. El Mdokari fue enseñado a mi abuelo, por los dragones. Me sorprendí. Espera, ¿los dragones le enseñaron a tu abuelo este modo? Pregunté y mi abuelo asintió con la cabeza. Mdokari, nosotros la familia Youdo tuvo el privilegio de aprender ese modo por parte de los dragones, dijo serio mi abuelo. ¿Y en qué consiste? Pregunté serio y confiado. Consiste en poner al límite todas tus habilidades de dragón. ¿Habilidades? Pregunté. Sí, antes de aprender el Mdokari es necesario que un dragón te entrene. En tu caso creo que este modo se adecua demasiado bien, dijo moviendo sus ojos. Estás viendo mi cola, ¿verdad? Mi abuelo asintió. Como sea, por eso mismo se debe a que esto apareciera, dije señalando mi cola. Hay una posibilidad, es decir, la familia Youdo ha estado con dragones desde hace mucho tiempo, incluso mi padre fue conocido como dragón, pero creo que tú exageraste, dijo poniendo su mano en su cabeza. Pues perdona, pero no sabía que esto aparecería, dije moviendo mi cola. Como sea, este modo es perfecto para ti, yo lo usaba en caso de que el balance breaker no fuera suficiente, dijo sonriendo. ¿Balance breaker? Puse mi mano en mi barbilla. El balance breaker es diferente, varía dependiendo del Sacred Gear. En tu caso, este se manifiesta con una armadura que aumenta el poder mágico y de combate exponencialmente, dijo señalando mi brazo. Draiga, ¿qué dices de Issei-chan? Pregunté mi abuelo. En mi brazo inmediatamente el guantelete apareció junto a un destello rojo. Bueno, no hay ningún problema, mi socio ahora tiene el poder suficiente para activarlo, no hay ningún problema, pero, Draiga, no termino. ¿Pero? ¿Qué pasa, Draiga? Preguntó mi abuelo. Mi socio carece de algo, no sé qué sea, pero para que él active el balance breaker, ¿cómo decirlo? Draiga hizo una ligera pausa, necesita un impulso. ¿Impulso? Pregunté. Sí, un impulso, no sé de qué tipo, pero es necesario si quieres activar el balance breaker, o si lo prefieres puedo darte ese impulso. ¿Darme el impulso? Mire el guantelete. Por el bajo precio de un brazo, te daré ese impulso y podrás usar el balance breaker, dijo Draiga despreocupado. No gracias, pero buscaré yo mismo ese impulso, dije temeroso. Como quieras. Entonces, Issei-chan, ¿aceptas este entrenamiento? Preguntó mi abuelo poniéndose de pie. Pero, la pelea contra Raizer es en 9 días, ¿crees que podré aprender algo? Pregunté. 9 días, ya veo, es posible, pero tendremos que empezar cuanto antes. En tu caso, creo que desempeñar el Mdokari será más fácil ya que fuiste entrenado por Tanin todo este tiempo, incluso te salió una cola, eso es sin duda tiene que ser una señal, dijo mi abuelo sonriendo. Pues qué señal más rara, dije moviendo mi cola. ¿Entonces? Mi abuelo me señaló. Acepto, yo aprenderé el Mdokari, dije serio, pero, empezaremos mañana, ¿está bien? Mi abuelo asintió con la cabeza ahora. Me puse de pie. Me dirigí hacia la puerta del dojo, abrí la puerta y Kari-chan cayó al suelo, y Kari-chan me miró temerosa, mientras la miraba con una sonrisa maliciosa. ¿Qué estabas haciendo, Ikari-chan? Pregunté riendo. Bueno, yo estaba, y Kari-chan no terminó y se puse de pie. Como sea, bueno, entonces abuelo, nos vemos mañana, vendré alrededor de las 12 p.m. ¿está bien? Mi abuelo asintió con la cabeza. Entonces, Issei-chan, Ikari, los veré mañana. Ambos hicimos una reverencia y salimos del dojo. Bueno, Ikari-chan, cuento contigo para que me guíes. Ikari-chan me volteó a ver nerviosa. Sí, cuenta conmigo, dijo sonriendo falsamente.
Ikari-chan y yo nos pusimos en marcha. Ikari-chan no dijo nada en todo el camino, de igual manera yo no dije nada. Justo cuando llegamos a la calle donde yo vivía, me despedí de Ikari-chan y me dispuse a ir a mi casa. Antes de que me fuera, Ikari-chan me jaló de la chaqueta. ¿Qué pasa, Ikari-chan? Ikari-chan me miró con un poco de rubor en las mejillas. Senpai, ¿no estás enojado? Pregunto con voz temblorosa. ¿Enojado? ¿Por qué? Ikari-chan se sorprendió. Pensé que estarías enojado de que espiara tu conversación con tu abuelo, dijo nerviosa. No, ¿cómo podría enojarme por algo así? No te preocupes. Entonces Ikari-chan me miró dudosa. ¿Qué pasa, senpai? Pregunté sonriendo. ¿Puedes pasar por mí mañana? Pregunté y ella asintió con la cabeza. Entonces nos vemos mañana, dije sonriendo. Senpai, hay algo que he querido hacer desde que nos conocimos. ¿Puedo? La miré dudoso. ¿De qué se trata? Pregunté nervioso. Ikari-chan se acercó a mí, puse su mano en mi cabeza y la otra en mi barbilla y comenzó a acariciarme. No pude evitar reaccionar y empecé a retorcerme y caí al suelo. Ikari-chan siguió acariciándome la barbilla y la cabeza. Empecé a hacerle como un perro. Ikari-chan estaba sonrojada, no tanto como yo por la vergüenza de este acto tan infantil que Bucho y Ikari-chan me hacían. Ikari-chan agarró mi cola con su mano e inmediatamente me puse tieso, me paralicé. Ikari-chan se sorprendió. Ikari-chan, ¿podrías por favor soltar mi cola? Pregunté con voz temblorosa. Sí, dijo nerviosa. Me puse de pie y me sacudí. Ikari-chan también se puso de pie y me sonrió, la miré muy sonrojado. No vuelvas a hacer eso. Le dije un poco enojado. Perdón, es que no pude resistir, me dijo moviendo sus manos. Nos vemos mañana, dije mientras corría. Sí, hasta mañana. Gritó Ikari-chan despidiéndose con la mano. Salón del club de ocultismo, al día siguiente. Entonces Bucho, voy a ausentarme hasta que el rating game se realice. Bucho me miró dudosa. ¿Y eso por qué, Issei? Pregunté mientras se cruzaba de manos. Bueno, no puedo decir mucho ahora, pero, todos me miraron dudosos. Voy a entrenar. Todos me sonrieron. ¿Entrenar? ¿Por qué, Issei-kun? Me pregunto a Keno-san. Bueno, es que, se lo prometí a Bucho. Todos miraron a Bucho y este se sonrojó un poco. Ya veo, Issei, ¿volverás para cuando el rating game empiece? Asentí con la cabeza. Ya veo, entonces por eso llegaste tarde anoche, Issei-san. Preguntaba así a lo que asentí con la cabeza. Issei-kun, Kiba se dirigió a mí. ¿Qué pasa? Pregunté mirándolo. Suerte con el entrenamiento, dijo sonriendo. Buena suerte, senpai, dijo Koneko-chan con su tono de voz habitual. Issei, antes de que te vayas, Bucho se acercó a mí. Tengo un mal presentimiento, pensé, y Bucho puso su mano en mi barbilla. Lo sabía. Bucho comenzó a acariciar mi barbilla y mi cabeza. Ella me llevó hacia el sillón, ella se sentó e hizo que yo me acostara. Yo estaba usando sus piernas como almohada, mientras ella seguía acariciándome. Bucho me miraba con una sonrisa y parecía estar un poco triste. Sujeté la mano de Bucho y ella me miró. ¿Qué sucede, Bucho? Pregunté mientras soltaba su mano. Nada, dijo sonriendo falsamente. Bucho. La miré triste. Puse mi mano en su mejilla y esta se sonrojó. Bucho, no quiero que esté triste, esto lo hago por usted. No sé si Bucho sienta lo mismo, pero, Bucho me miró dudosa. No quiero separarme de Bucho. Bucho se sonrojó. Issei, yo tampoco quiero separarme de ti, tú eres mi lindo y preciado Issei, dijo sonriéndome, a lo que me sonrojó. Gracias, Bucho, pero, tengo que hacer esto, dije serio y ella me sonrió. Está bien, dijo sonriendo. Además, bueno, me sentiré muy solo, así que estoy disfrutando esto, dije mirando a otro lado. Issei, mire de reojo a Bucho y esta estaba muy sonrojada y con brillo en los ojos. Qué lindo, dijo Bucho antes de volver a acariciarme. Academia Kuo, entrada. Senpai, al fin llegas, decía Ikari-chan que me esperaba. Sí, perdón, se me hizo un poco tarde, algo surgió, ese Bucho que no dejaba de acariciarme, pensé mientras caminaba hacia Ikari-chan. Muy bien, senpai, en marcha, decía Ikari-chan mientras empezábamos a caminar. Bien. Dijo siguiéndola. Dojo de Shingen-ryu. Entonces. Decía mi abuelo sentado tomando té. Sí, ya estoy listo, dije mientras me quitaba mi chaqueta. Durante estos 8 días restantes, voy a enseñarte el Mudokari, dijo mi abuelo poniéndose de pie. Es un entrenamiento muy duro, espero que estés listo, asentí con la cabeza. Sí, estaré bajo tu cuidado, abuelo, dije mientras hacía una reverencia. Entonces, Ikari, mi abuelo se dirigió a Ikari-chan. ¿Qué sucede, sensei? Preguntó Ikari mientras se colocaba junto a mí. Quiero que le muestres a Issei tu presencia, dijo mi abuelo confundiéndome. Ya veo, como usted diga, sensei. Ikari-chan suspiró.
De la nada Ikari-chan comenzó a expulsar un aura como la de mi abuelo, esta no era tan intimidante como la de él, pero sin duda logro ponerme nervioso. Está bien, ya puedes parar Ikari-chan, dejó de expulsar su aura. Sí, dijo Ikari-chan. Ahora Issei-chan volteé a ver a mi abuelo. Lo que Ikari acaba de hacer es algo que yo llamo presencia, me confundí. ¿Presencia? Pregunté. Sí, ¿recuerdas la primera vez que conociste a Tan-in? Preguntó mi abuelo. Sí, lo recuerdo, fue espeluznante, no me asustó tanto su aspecto sino su increíble presencia. Mi abuelo sonrió. Eso es Issei-chan, los dragones tienen una increíble presencia, en cuanto te topas con uno, por alguna razón sabes que estás en peligro o no. Asentí con la cabeza, eso se debe a la naturaleza intimidante de los dragones, ellos no son animales pacíficos, sonreí falsamente por lo que ellos tienen una intimidante presencia, esta es utilizada para intimidar y asustar mayormente, ¿entiendes? Asentí con la cabeza. ¿Pero esto en qué me ayuda para aprender el Mdokari? Mi abuelo rió. Bueno, pues no te ayuda en nada, solo quiero que tomes en cuenta tu presencia, ya sabes, podría ser útil, dijo sonriendo, especialmente ya que la tuya parece ser débil. Lo miré con desprecio. Sí lo sé, dijo gritando. Como sea Issei-chan, ¿comenzamos?, preguntó mi abuelo. HMPH. Cuando quieras, abuelo, dije engreídamente. Ya verás Issei-chan, ese Fenex no sabrá que lo golpe, dijo mi abuelo riendo. Ese pajarito me las pagará, dijo riendo. Mi abuelo y yo empezamos a reírnos. Esto de algún modo es incomodarte, dijo Ikari-chan con miedo.